Estamos de vuelta y ya está nuestro entrevistado, Diego Ibáñez, diputado de Convergencia Social. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Presidente, además, no solamente diputado, pero el presidente de Convergencia Social. El partido del presidente. Por cierto, el partido del presidente. A ver, partamos por lo esencial, que algo conversamos un poco con el ministro, pero ¿qué tanto esto tiene, de alguna manera, la posibilidad, este hecho, y con todo lo alrededor, de, como se ha empezado a ver, de generar una desunión, un conflicto serio en materia de la coalición de gobierno? Yo esperaría que ninguna, pero naturalmente hay y han habido peleas para allá y para acá, pero yo espero, y el día viernes lo conversamos, de hecho, lo conversamos en la reunión de partidos, y hay mucha unidad también en torno a no caer en la pelea pequeña. Por cierto, las cosas que se han hecho mal se conversan naturalmente en política. Tenemos una mesa de partidos que yo creo que se ha fortalecido en los últimos meses, a propósito también de las elecciones, ¿no? Y yo creo que, y esperaría que esto no escalara a mayores. De verdad, pero el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, dice que el ministro Giorgio Jackson es el jefe de una banda delictual. Banda delictual, no sé si alcanza Revolución Democrática, está pensando todo el Frente Amplio. Y que además no lo van a callar, y entiendo que ustedes piden de alguna manera una sanción. ¿Qué es lo que piden en concreto ustedes al Partido Socialista y cómo esto no va a generar, o sea, o a ustedes les da lo mismo que les digan que son parte de una banda delictual? Absolutamente no nos da lo mismo. Ya. Yo conversé con la presidenta del Partido Socialista, lo discutimos también con Revolución Democrática, con el Partido Comunes. Nosotros le enviamos una carta que, bueno, se hizo pública, sí, salió en un medio de comunicación. Que ella también le molestó. Y no creo que le haya molestado la carta, yo creo que le molestó los dichos de la diputada Orsini, entiendo. Vi unas el tono de la carta también. El tono de la carta también. No es lo que hemos conversado, la verdad, con ella en respecto al tono de la carta, porque justamente lo que hacemos es separar lo que es el Partido Socialista, la militancia del Partido Socialista, con las acciones de Fidel Espinosa. Ya. Y yo creo que tampoco quiero entrar en ese juego de es que tú dijiste esto, por tanto yo digo esto. Y ya, pero si el Partido Socialista no toma ninguna medida, pero si el Partido Socialista no toma ninguna medida en contra del senador Fidel Espinosa, ¿está todo bien? ¿No hay problema? Mira, cuando alguien te injuria, te calumnia, finalmente te trata de un delincuente, yo creo que naturalmente las relaciones políticas con esa persona en particular se dañan. La presidenta del Partido Socialista nos señaló que va a esperar que las instituciones al interior del Partido Socialista, el Tribunal Supremo, funcione, y que allí estaremos conversando sobre cuáles van a ser las medidas que se van a tomar al respecto. Pero a priori yo no pretendo instalarme como un comentarista de la vida interna de un partido, porque entiendo muy bien... no es la vida interna, es si toma decisiones o no, si para usted es importante o no, es algo importante o no el que se tomen medidas en contra de Fidel Espinosa, que él dice además, no me van a hacer callar, porque él dice que lo han amenazado. No sé quién lo habrá amenazado, pero yo insisto, aquí esto está operando dentro del Tribunal Supremo del Partido Socialista. Le hemos manifestado con una carta a la presidenta del Partido Socialista, y yo separo absolutamente, y así lo he conversado con el jefe de bancada del Partido Socialista de la Cámara de Diputados, con la propia presidenta, que esto no es contra ni a propósito de la militancia socialista. Él se distingue las cosas. El senador Espinosa es una persona que, a nuestro juicio, está calumniando a un ministro de Estado, de su gobierno, y en ese plano nosotros distinguimos lo que es la militancia socialista de lo que es el senador súper claro, pero es bastante inédito que se pida una sanción, o sea, sobre todo a un partido que forma parte de la misma coalición. Eso yo creo que es lo que realmente marcó la sorpresa en el mundo político, porque eso no lo habíamos visto nunca. Es decir, exigir una sanción. Uno podrá, como dijo el ministro, podrá evaluar si recurrir a la justicia porque se considera que hay una calumnia, pero exigir una sanción política desde un partido aliado, eso no lo habíamos visto. Pero, a ver, yo de verdad pregunto honestamente,
exigir sanciones políticas como expúlseme a ese militante de su partido o suspenda lo que sé yo, jamás se ha planteado del Frente Amplio. Hubo una declaración de la diputada Orsini que dijo que esto constituía violencia política de parte del Partido Socialista, cosa que yo no comparto, pero creo que la carta que nosotros enviamos, que por lo demás pone antecedente de una molestia de una colectividad, no es para nada una imposición al otro partido, al otro colectivo a intervenir en sus procesos internos. Naturalmente, cuando tú tratas de delincuente a un ministro, eso debiese tener algún tipo de responsabilidad política. Y eso no significa que nosotros vayamos a decirle al Partido Socialista, usted tiene que hacer esto, esto, otro, tiene que imponer esta sanción. Ellos tendrán su estatuto interno y eso es lo que hemos conversado con la presidenta Paulina Davanich y no hay ningún problema en ese sentido. Y en ese sentido un poco más amplio, vamos a volver al caso Fundaciones, por cierto, pero es un poco más amplio. Hemos visto la actuación, más allá de Fidel Espinosa, que ha sido muy duro, por cierto, en este caso Fundaciones, pero en general de la bancada socialista en el Senado, bastante desapegado del gobierno. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo están viendo ustedes esa relación? Porque ha sido muy notorio esa... Yo lo que he visto, y esto no quiero, insisto, quiero ser súper preciso. Sí, sí. La actuación del senador Fidel Espinosa no representa a la bancada de senadores del Partido Socialista, lo hemos conversado en esos términos. Por tanto, yo también creo que cuando hay críticas en el ámbito político a una visión de mundo dentro del conglomerado de gobierno, cuando hay una crítica al Frente Amplio, yo la tomo con la mejor de los ánimos también. De hecho, así lo hemos discutido en reuniones privadas, en debates públicos, en foros que hemos hecho entre la militancia. Por eso, sacando al senador Espinosa, ¿cuál es la sintonía hoy día que tienen los senadores socialistas con el conglomerado oficialista? Mira, a propósito de... Se filtró una reunión que hubo en la casa de la ministra y todo aquello. En que no invitaron a la presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Pergentili. Claro, porque justamente era una reunión que yo, de hecho, lo conversé con ella, lo conversé con el presidente del Partido Radical. Era más bien para poner en diálogo a senadores del socialismo democrático con diputados también de Aprodignidad, particularmente el Frente Amplio. Y fíjate que fue una muy buena conversación, una muy buena conversación. Yo diría que cuando uno comienza a deshilachar las identidades políticas, las historias, los propósitos, finalmente uno termina dándose cuenta que estamos detrás de un programa político que estamos defendiendo muy fuerte. En el Senado se pudo procesar lo que eran las 40 horas. En el Senado se pudo procesar lo que era el royalty, la gran minería. En el Senado ahora se está debatiendo y se va a comenzar a debatir probablemente durante las próximas semanas la reforma tributaria. Yo diría que tenemos grandes aliados en el Senado. Puede sonar contraintuitivo y pueden decir, me estáis tomando el pelo. Pero yo lo creo. Lo he conversado con Lagos Weber, lo he conversado con el senador Insunza en esa reunión, a propósito también cuando nos hemos encontrado en otros trabajos. Y yo lo creo, de verdad, honestamente. Yo diría que hay una alta conciencia de lo que se juega en el gobierno de Gabriel Boric para el progresismo en general. A propósito, por ejemplo, del escenario mundial y de la elección en España. Yo diría que aquí hay mucha conciencia de que hay una crisis profunda de la democracia, que si es que no lo hacemos no lo enfrentamos de manera unida con un programa de transformación, de cambio profundo, este momento lo vamos a perder. Diputado, perdón, me quedé dando vuelta con algo que usted dijo ahí cuando le preguntó Mónica sobre por qué no se había invitado a la presidenta del PPD. Usted dijo, bueno, que queríamos conversar con figuras del socialismo democrático. ¿El PPD para ustedes no es parte del socialismo democrático? De hecho, estaba el senador Quintana y el senador Lagos Weber. Y la pregunta es, ¿por qué no estaba la presidenta del partido? No, de hecho yo conversé con ella, le dije, mira, esta era una conversación que yo tenía en mi imaginario que podría hacer un muy buen espacio, hacer discutir, más que discutir, dialogar, debatir, como contar desde dónde tú miras la política, desde tu trayectoria también incluso vital, para poner en diálogo a senadores del socialismo democrático y diputados del Frente Amplio. Y fíjate que fue una muy buena reunión. Una muy buena reunión. Pero sin la presidenta de la Torre. O sea, y está el senador Latorre, el senador Latorre y yo insisto, aquí... Como presidente de un partido, pero no la presidenta del otro partido. El invitar a un presidente, claro, ahí probablemente fue una imprudencia de mi parte y de hecho se lo he comunicado a Leopoldo y a Natalia, pero eso ya es una cuestión que hemos discutido. Yo creo que son culpas compartidas. Si ¿la casa de quién era? ¿Suya? Sí, pero uno hace propuestas también y va a debatir también con la ministra. Y son experiencias que uno, como presidente de partido, también está dispuesto a
a poner en práctica, a poner en diálogo experiencias distintas para que justamente dejemos la pelea pequeña. Si se trata de dejar la pelea pequeña, diputado, de dejar la cuña chica, hagámoslo más directo y fácil. Había algo en lo que la presidenta del PPD había dicho, porque estuvo en Última Mirada, estuvo en otros y dijo cosas bastante duras sobre lo que estaba pasando, sobre todo en el marco de los convenios. ¿Había algo con ella en particular que hiciera, por ejemplo, que no fuera invitada? No, absolutamente nada. Por eso no digo que tú caigas en el comidillo, de hecho no, pero creo que ese tipo de sugerencias también son un poco... Es que es curioso. Un poco de comidillo. Yo lo entiendo, que puede ser comidillo. Lo que me cuesta entender es que ella salga diciendo a mí no me invitaron, como si es que fuera una suerte de castigo. No, en absoluto. De hecho, lo hemos conversado, lo conversamos en la mesa de partidos y aquí no hay ningún castigo. Aquí hay un diálogo entre senadores de Socialismo Democrático, entre diputados, parlamentarios del Frente Amplio, porque si no se generan esas conversaciones, yo insisto, aquí uno pierde de foco lo importante. En política uno siempre anda como con las luces bajas recorriendo la dictadura de lo inmediato, de lo urgente. Uno anda así como caballito. Aquí de lo que se trata es de mirar en perspectiva histórica todo lo que estamos haciendo. O sea, el gobierno de Gabriel Boric hoy se propone resolver 10 años de fracaso en debate de pensiones. Se propone avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo a propósito de la Empresa Nacional del Litio. Creo que son elementos que no hemos tenido todos los espacios en las reuniones formales para discutirlo con profundidad, con confianza, en un espacio privado. Y yo creo que eso es justamente lo que hace falta a veces para poner en diálogo distintas experiencias y poder sacar lo mejor de cada experiencia y sacar adelante el programa, que eso es lo que nos importa. Pero diputado, vamos a lo importante y salgamos del comedillo, que es lo que a usted le incomoda. Hace 15 días tuvimos aquí a la diputada Carol Cariola y le preguntamos respecto a una autocrítica. Y la verdad es que, para serle franco, nos costó. Usted hace algunos meses atrás se tiró un titular que decía algo así como hay que terminar con las payasadas. Yo le quiero preguntar derechamente por el legado de este gobierno, justamente en esa autocrítica, a partir de las expectativas que ustedes mismos generaron. El gobierno feminista y el listado de ministros que se han ido, probablemente la mayoría son mujeres. El gobierno ecologista, con decisiones que son absolutamente contradictorias y dejan mucho que desear algunas. El gobierno que iba a terminar con el amiguismo y los pitutos, y basta el nombramiento, sobre todo de funcionarios internacionales, para darse cuenta que eso se cayó. Y por último, el gobierno, una generación que tenía una superioridad moral distinta a los que lo antecedían, y estamos metidos en unos casos más bochornosos de ética pública de los últimos años. Se cayó la reforma tributaria, más allá que usted tiene la esperanza de que se vuelva a discutir. La reforma previsional está más o menos parada y muy lejos de lo que ustedes querían. Si usted tuviera que imaginarse cuál es el legado de este gobierno, de su coalición y de su generación, ¿cuál va a ser? Copago cero, royalty de gran minería. Espero que aprobemos el seguro social. 4.2 planteó la ministra, estamos esperando la propuesta de la derecha, avanzar en la modificación de todos los programas de desarrollo social, de la implementación, modificando la ficha, mejorándola, actualizándola a las nuevas demandas. Yo creo que hay harto que podemos dejar como legado, las 40 horas, el sueldo mínimo. Yo creo que son elementos que hemos avanzado, por cierto que eso no va a resolver el malestar de un día para otro. Tenemos minoría en el Congreso, somos menos de 70 parlamentarios de 155 en la Cámara de Diputados, tenemos el 38% del Senado. Naturalmente necesitamos llegar a acuerdos, construir puentes, y eso no lo vamos a dinamitar nunca. Yo soy muy consciente a las payasadas, de que... ¿A qué se estaba refiriendo exactamente? O sea, lo dije en la entrevista, era a propósito de esta polémica que ya está superada de los dimes y diretes entre socialismo democrático, aprodignidad, después de los resultados de la elección del 7 de mayo. Yo creo que esas payasadas no le importan a la gente. Cuando el comidillo se come la agenda pública con es que tú me dijiste eso, es que tú me dijiste esto otro, y no terminamos nunca, y esto empieza a escalar. O sea, llega la vecina después de la jornada de trabajo a la casa, prende la tele y ve puras payasadas. Yo creo que eso rompe la confianza en la política, y es justamente lo que yo no quiero que pase. Por eso temas como Fidel Espinosa, temas como... La única duda que yo tengo, diputado, es que eso no parece tan superado, porque de hecho... Naturalmente, es una lucha constante eso. A la discusión ha versado sobre esto, pero demos un paso más.
no solamente hay tensión entre socialismo democrático y aprodignidad, y particularmente dentro del Frente Amplio. Usted ha sido uno de los impulsores de una idea que parecía natural, pero ahora más difícil, de unificar las fuerzas políticas y tener en principio un solo partido. ¿Como Frente Amplio? Sí. Después de todo lo que ha ocurrido, ¿todavía está esperanzado en que eso al corto plazo pueda suceder? Totalmente, yo creo que va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir. Y yo estuve el fin de semana, bueno, todavía estamos fin de semana, estuve ayer desde tempranito en La Serena debatiendo en una junta vecinal con los chicos y chicas de la Convergencia, de las bases, y estamos empezando a generar este debate desde abajo. Creo ¿Y están ansiosos de juntarse con Revolución Democrática, sobre todo después del caso Convenio? Es que fíjate que esto es más que juntarse con Revolución Democrática, que es parte de un camino. Esto es también poner en el centro un proyecto político que debe ensancharse, que debe ser robusto, porque entendemos que frente a la atomización, al fraccionamiento, a las peleas a veces un poco narcisas de la política, el ideario del Frente Amplio, la razón de ser, de su existencia, hoy tiene un techo y queremos romper ese techo, y para ese techo tenemos que frente a los cambios que pueden venir en la Constitución, me imagino, donde varios partidos podrían no tener representación parlamentaria si no alcanzan el 5%. Qué bueno que lo pusiste, porque probablemente Convergencia sí alcanza el 5%, según las proyecciones. Pero no y por todos tanto, los del Frente Amplio. No es la justificación. No lo está hablando de ustedes, estoy hablando de los otros que probablemente tengan ganas de sumarse también. Bueno, pero esto no es una respuesta a una valla jurídica. Es finalmente el debate que se viene produciendo hace mucho rato entre quienes nacemos de una experiencia del movimiento social, y hoy llegamos en un momento en el cual, a propósito de la emergencia de los populismos ultraconservadores, creemos que tenemos que ensancharnos y ser mucho más fuerte para... ¿En qué plazo? Para poder... ¿Cree usted antes que termine este gobierno? Mira, los plazos es justamente lo que vamos a comenzar a discutir en las bases de nuestro partido. Y de hecho explícitamente lo discutimos en el Congreso de Convergencia Social, y creemos que no podemos enfrentar las próximas presidenciales sin un partido robusto, fuerte y cohesionado desde abajo. Antes de que termine este gobierno debiera formarse este partido único, ¿creen ustedes en Convergencia? Totalmente. Y una pregunta, ya que hablábamos también de ustedes, pero hablamos y le mencioné el tema constitucional. Si se aprobaran las enmiendas que propone el Partido Republicano, recién ahí sentado el ministro Cordero decía que esto es sería un retroceso peor a lo que tenemos ahora, porque sería un retroceso a los 80, antes de las reformas, incluso la actual Constitución. Se aprobaran las reformas que tienen que ver con los 75 años para cambiar, sacar de la cárcel a quienes estén presos. Se aprobara el tema de eliminar la paridad, se aprobara el tema de cambiar la jerarquía de los tratados internacionales y otros temas. ¿A usted le parecería que rechazar sería una opción? Totalmente. Totalmente. Nosotros no estamos dispuestos a que se constitucionalice el abuso y que se retroceda en mínimos civilizatorios que incluso hemos, producto de debates profundos de la sociedad chilena, se han resuelto en modificaciones constitucionales, como por ejemplo los 4/7, como por ejemplo la categoría de los derechos humanos de los tratados internacionales como espacios y esencias constitucionalizadas. Creemos que si es que se pone en riesgo no para la izquierda, sino para la ciudadanía en general, que el día de mañana se quiera movilizar por algo y no puede hacerlo porque está empantanada en una constitución que va a abusar de esta misma ciudadanía, no te quepa duda que nosotros vamos a hacer un llamado al rechazo. ¿Van a hacer un llamado al rechazo en ese caso? Totalmente, en ese caso totalmente. Diputado, y eso tiene un riesgo, si se ocurre de que en el fondo el gobierno tenga una tercera derrota electoral. Y quiero preguntarle respecto a eso, más allá que pueda yo estar completamente de acuerdo con lo que dice Mónica, pero quiero preguntarle dónde se produce la disociación entre el gobierno y el pueblo, la población, la ciudadanía, llamémoslo como queramos llamarlo, porque la verdad es que no lo han acompañado en las urnas. Y entonces, esa disociación que se produce, ¿dónde está? Han sido, y a propósito de la pregunta del legado que le hacía Jorge, ha habido una inconsistencia entre lo que ustedes plantearon y lo que han podido hacer. Se han encontrado con fuerzas estructurales que no han podido derrotar. ¿Dónde está el punto por la cual la ciudadanía no lo ha acompañado? Mira, es una muy buena pregunta.
Yo creo que y le voy a contestar muy puntualmente, pero creo que hay que colocar en contexto este gobierno. Venimos saliendo de una crisis muy profunda, estructural de la sociedad chilena, con un estallido que costó vidas, que costó ojos. Venimos saliendo de una pandemia que nos llevó a todos a encerrarnos, y a los chicos cuando volvieron al colegio volvieron con unos índices de violencia brutales, con una deserción escolar brutal. Venimos de una guerra que provocó una inflación, un alza de los combustibles que subió la canasta básica de manera histórica en Chile. Creo que estamos en un momento inédito en el cual nos tocó ser gobierno. Y yo diría diputado, pero de las cosas que usted ha nombrado, hay varias que hay responsabilidad de la antigua oposición al gobierno de Piñera. La vuelta a clase, en el tema educacional, ustedes fueron grandes contrarios. El tema de la inflación que usted nombra, los retiros fueron grandes responsables, 2/3, dijo el Banco Central. Entonces, ¿cuál es la autocrítica también como oposición? O sea, no solo como gobierno. Cuando estamos en un momento así de complejo, así de palpitante en términos de emociones, de situaciones familiares que suben y bajan, es difícil gobernar. Lo dijo la expresidenta Bachelet, lo dijo el expresidente Piñera, y yo creo que hoy es nuestra responsabilidad construir esa mayoría social, y queremos que los cambios que la ciudadanía exige en materia de salud, de vivienda, de educación, de trabajo, en pensiones, son cambios que nosotros estamos proponiendo a la ciudadanía, y esperamos que el día de mañana, aprobando estos cambios, la ciudadanía de una u otra manera revalore la política, más allá de este gobierno en particular, más allá de mi partido en particular. Yo diría que aquí, con toda esta situación de crisis, es la democracia la que ha entrado también en un imaginario en el cual es difícil que la ciudadanía se refleje en la política, en la clase política, en el color que sea. Yo creo que hay un estallido constante en los momentos globales que vivimos, y ese estallido constante no está exento nosotros mismos de vivirlo, y de que incluso el día de mañana se nos revoque, de hecho, hasta ese punto. Ahora, lo importante es que si es que el día de mañana incluso llegasen a ganar nuestros adversarios políticos, si hemos podido avanzar un poquito y han ganado con ideas que de una u otra forma antes no eran sentido común y hoy son sentido común, como por ejemplo construir un seguro social en materia previsional, yo creo que se ha avanzado. Culturalmente se ha avanzado. Si ganaran esto, para terminar, si ganaran los adversarios políticos, ¿ustedes volverían a ser una oposición con la misma forma que tuvieron en la oposición anterior? ¿O después de haber sido gobierno entienden el rol del gobierno? Mira, voy a decir algo un poco pesado, pero que no deja de ser muy objetivo incluso. Si el adversario el día de mañana vuelve a sacar a los militares a la calle, a quitar 400 ojos, a quitar vidas, probablemente vamos a ser la misma oposición implacable. Probablemente vamos a ser la misma. Pero hemos aprendido también de que gobernar puede darte la herramienta para que eso no suceda. Y no queremos que suceda. Diputado. Y para eso yo creo que es que tenemos autocrítica, o sea, tenemos mucha autocrítica. Sí, yo creo que aquí siempre podemos mejorar la gestión, podemos hacer que los ministros estén más en la calle, podemos nosotros como parlamentarios presentar más proyectos de ley, podemos desde suspender las semanas distritales y pongamos la urgencia inmediata a la ley corta de ISAPRES, a la ley de pensiones y saquémoslo en 3 meses. El punto está en que yo diría que hay, como sector político, como progresismo en general, a veces una falsa interpretación de los deseos populares. Y yo creo que ahí está el desanclaje que probablemente el cual tú sugieres. Hoy, cuando tú vives una sociedad profundamente neoliberal, culturalmente hablando, más allá de temas económicos, culturalmente hablando, tú tienes que conectar de una u otra manera con la solución material inmediata. Yo creo que si es que podría yo hacerme como una crítica como sector de las izquierdas, yo diría que lograr esa conexión material inmediata con una sociedad que permanentemente está exigiendo aumentar sus niveles de consumo en una vorágine donde jamás han tenido la experiencia de convivir con un seguro social en materia de previsión social, de convivir con lo público en la población misma, donde ni siquiera llegan los carabineros porque tienen miedo de agarrarse a balazos con el narcotráfico. Yo creo que tenemos, por cierto, mucho que pensar como izquierda. Pero eso indica de alguna manera, diputado, inevitablemente que hay una suerte de carencia de visión de cómo funciona el país
hasta que empiezan a pasar estas cosas. ¿Qué tanto, la pregunta es, qué tanto el triunfo, toda la situación, la creación del Frente Amplio, el surgimiento de esta fuerza generacional muy potente, obnubiló o hizo no ver todas las otras cosas que perfectamente se las podría haber contado cualquier persona que hubiese visto la política en el último tiempo, que a veces sube, a veces baja? Fíjate que hace poco di una entrevista en la cual me hicieron mucho bullying a propósito del tema de que el Estado neoliberal era un problema para cuando gobierna la izquierda. Si tú no tienes a esos instrumentos materiales con los cuales tú llegar a el niño que vive en Belloto Sur, que hoy está sumido en un círculo de violencia, si tú no tienes las herramientas como Estado para sacarlo del círculo del narcotráfico, bueno, el desafío de la izquierda es crearlo, ¿no? Pero para crearlo te demoras bastante, desde la reforma tributaria, desde acceder y pagarle a la dupla psicosocial, desde construirle una cancha de fútbol, desde fortalecer el Chile que se contigo, qué sé yo. Y todo ese tiempo tiene costo. Y todo ese tiempo tiene costos, naturalmente. Y eso yo creo que también son costos que desde un punto de vista uno no visualiza cuando no está en el gobierno. ¿Te fijas? No lo visualiza. No lo vieron venir, no lo visualiza desde el punto de vista de lo complejo que es tomar el aparato del Estado, que está en muchos rincones muy desmantelado. Fíjate que queremos construir 36.000 casas en la región de Valparaíso. Y tenemos para pagarle por presupuesto 1 millón de pesos a un arquitecto, para que diseñe un... Obvio que ese arquitecto no te va a trabajar como si le pagaras 4 millones en el sector privado. ¿Te fijas? Entonces, yo insisto, aquí hay un problema estructural que se mezcla también con el imaginario de la izquierda y creo que hay que hacer allí, en materia de modernización del Estado, en materia tributaria, en materia de fortalecimiento de lo público para efectos de poder implementar un programa de gobierno, creo que allí hay un gran aprendizaje. Diputado, usted dijo que eran minorías, lo cual es una constatación evidente, y en marzo, sin embargo, dijo en una entrevista que usted estaba esperanzado en que podían convencer a la derecha. Y sin embargo, los hechos más bien han venido a desacreditar esa esperanza que usted tenía. Estamos en la mitad de una reforma previsional que dista mucho ya a estas alturas. Lo hemos convencido de varias cosas hacia atrás, de las 40 horas, de los 500.000 pesos. Ahora, en la reforma previsional... Sí, no quiero discutirlo, pero en las 40 horas ustedes los convencieron a ellos y ellos los convencieron a ustedes de varias cosas. Pero lo importante es que probablemente la última reforma que hoy día queda parada y que tiene que ver con un anhelo muy importante que se ha tramitado durante una década, ya dista harto de lo que ustedes originalmente habían pensado. Y más allá de lo de la UDI, retirarse de la comisión, ¿usted ve de verdad posibilidades para, entendiendo que las condiciones de borde cambiaron completamente y el punto de negociación ya no equidista necesariamente a la misma distancia de las dos posiciones, ve la posibilidad de sacar una reforma de pensiones que no signifique entregar todo o que no signifique que una vez que se apruebe ustedes se den cuenta que esto está demasiado lejos de lo que originalmente querían? Mira, si la ministra Jara sigue a la cabeza, voy a seguir creyendo porque ella ha hecho posibles e imposibles durante un año de gobierno. Más allá de eso sí veo espacio. De hecho, lo hemos conversado con algunos parlamentarios de la Comisión de Trabajo. De hecho, RN presentó una propuesta a la ministra. Evópoli se abrió a construir un seguro social. El diputado Lavé se retira de la mesa a propósito de lo que pasa con la carta de la UDI al ministro Jackson. Y Republicanos sigue arriba de la mesa. Sí. Y el PDG sigue arriba de la mesa. Y... Pero una cosa es estar arriba de la mesa y otra cosa es estar cerca de un acuerdo. Yo ese acuerdo lo veo bastante lejano. Aquí el presidente del Senado, incluso retrocediendo respecto al 3-3 que se había llegado en la proporción de la cotización adicional en el gobierno de Sebastián Piñera, dijo que la derecha no podía admitir nada que no fuera todo a cotización individual. Mira, en el acuerdo para darle continuidad al proceso constituyente estuvimos 3 meses encerrados. Estuve ahí con el diputado Chalper, el diputado Guillermo Ramírez, está Gloria Hood también. Estuvimos 3 meses encerrados para proponer 12 principios institucionales, que eran mucho más complejos, a veces antropológicamente, por la concepción de quien te tiene al frente, era mucho más complejo llegar a un acuerdo respecto de el carácter de los pueblos indígenas a propósito del fracaso de la plurinacionalidad en el anterior texto. Era complejo desgranar el Estado Social y Democrático de Derecho, y yo creo que en esta ocasión hablar de seguro social
abrirse a una distribución de 4-2, hablar de la separación de la industria, son temas que están construyendo un imaginario común en esa mesa que yo siento que va a llegar a buen puerto. Y esto tiene que ser un acuerdo transversal, porque tiene que ser un acuerdo que tú amarres en la Cámara de Diputados y que también se amarre en el Senado, porque si lo dejas digamos, a merced de la mayoría de una comisión y luego de la sala y luego de que vuelva a la comisión y luego que se vaya al Senado, donde tenemos una peor mayoría, tiene que ser un acuerdo transversal de cuajo, de bloque, para que pueda salir rápidamente. Le recuerdo que igual lleva harto más tiempo, lleva años. Más que los meses que ustedes se reunieron, todavía desde el retorno a la democracia, que llegan hablando por lo menos 3 gobiernos en que no funciona. Pero para cerrar, quiero preguntar si usted está de acuerdo o no con 2 definiciones que hizo en entrevista internacional el presidente de la República, el presidente Gabriel Boric. Él dijo que efectivamente sí querían, sí le parecía que el capitalismo no era la mejor forma y que una parte de él sí quería superar el capitalismo. Quiero saber, porque también en la campaña se hablaba de que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo. Quiero saber si ustedes quieren realmente, está dentro de su proyecto político, superar el capitalismo y hacia dónde. Y lo segundo, también habló de que la oposición trataba de desestabilizar al gobierno. Eso es algo súper grave y también quiero saber si lo comparto o no como definición. Mira, en este sistema capitalista, hablando en esos términos, la humanidad produce comida para 12.000 millones de personas. En el mundo hay 7.000 millones de personas y se mueren anualmente cerca de 3 millones de niños por desnutrición en el sistema actual. Yo quisiera una sociedad donde eso no ocurra. Quisiera una sociedad donde las 100 empresas más ricas del mundo no sean las responsables del 50% de los gases de efecto invernadero. Pero si nadie quiere que se mueran los niños de hambre ni que esté el efecto invernadero. Yo le pregunto si como proyecto político ustedes quieren superar el capitalismo. Es que para mí eso es el capitalismo y quiero superarlo. Y para nosotros, ¿y hacia dónde quieren superarlo? Y para nosotros superarlo implica construir una sociedad donde se valore la solidaridad como un principio civilizatorio, donde se valore hoy en materia de crisis climática, de que no podemos seguir creciendo a destajo. Sí quieren superar el capitalismo. Como dijo Mariana Mazzucato, lo que se antepone al capitalismo hoy es una sociedad del conocimiento. Y nosotros nos definimos como socialistas. ¿Y la oposición trata de desestabilizar al gobierno o no? Dentro de Convergencia Social. Yo diría que con cartas como la que escribieron los diputados de la UDI, absolutamente. Y yo no sé por qué, si es que tienen tanta certeza de que el ministro es un líder de una banda, queréllense. Hagan una acusación constitucional. Pongan todos los antecedentes a disposición de la justicia. Si es que eso no es, y levantarse una mesa para joderse al pueblo, para no llegar a un acuerdo de pensiones, yo creo que eso es justamente desestabilizar al gobierno. Incluso yo diría que es más desestabilizar la democracia para no llegar a acuerdos para el pueblo, ni siquiera tanto a nosotros. Yo creo que ahí hay una pulsión un poco fanática, en este caso de la UDI, por intentar de que le vaya a todas luces mal al gobierno sin considerar que eso, antes que al presidente, le hace mal al pueblo de Chile. Diputado, se nos acabó el tiempo, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Volvemos con los minutos de confianza.